Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. No hay acuerdos. No se ponen de acuerdo las partes para resolver este conflicto al interior del Congreso Nacional de la República. Es más, han existido recursos ante la Corte Suprema de Justicia de un lado y de otro. El primero que se presentó fue el apoderado legal de la Junta Directiva que dirige don Jorge Cáliz, quien presentó un recurso ante la Corte Suprema solicitando la inmediata entrega de las llaves. Mire, se interpone denuncia criminal, pero esta es la segunda. Sí, esta es la segunda, pero solo déjenme, bueno, hablemos de esta, porque esta es la segunda que se presentó por parte de los 44 diputados del Partido Nacional de Honduras. Se interpone denuncia criminal por el delito de usurpación de funciones públicas, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, falsificación de documentos y uso de documentos falsos contra el ciudadano Luis Redondo Guifarro y otros, en perjuicio de la institucionalidad del Estado, diputados del Partido Nacional y la fe pública. Se propone la práctica de diligencias investigativas para la constatación de los delitos denunciados y determinar otros responsables a título de autores o partícipes en los hechos. Se acompaña documento, se acredita poder y se procede a la presentación de un requerimiento fiscal. Esto es lo que ha presentado ante el Ministerio Público los 44 diputados y fue recibida precisamente a las 3 de la tarde con 42 minutos del día de hoy. El Ministerio Público ya recibió esta denuncia que se ha interpuesto. Ahora, yo quiero que me pongan por favor el artículo con lo que se amparan, por ejemplo, para presentar esta denuncia. Es un artículo constitucional que dice, artículo 8, el presidente del Congreso Nacional ejerce sus funciones por un periodo de 4 años. El resto de la Junta Directiva durará 2 años pudiendo ser reelectos. Pero ahora el artículo 60 constitucional dice, previo al inicio de la sesión de la Junta Directiva, por medio del secretario, comprobará el quórum. El quórum se conforma con la mitad más uno de los diputados y diputadas propietarias o los suplentes que fueren incorporados previamente por el presidente. Repito, este es el segundo, pero el primero que se presentó fue precisamente contra la Junta Directiva siempre del señor Luis Redondo, donde se estaba pidiéndole a la Corte Suprema que se entreguen las llaves para poder ingresar a la sede del Poder Legislativo. Hoy fue un relajo el que se armó entre los empleados que están contratados en este Poder del Estado. No pudieron ingresar. Son empleados que tienen acuerdo. Y por lo tanto, porque tienen acuerdo, tienen que ir a laborar. Así de sencillo. Pero la directiva de don Luis Redondo también presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia condenando estas sesiones paralelas y también otros supuestos delitos que vamos a leer más adelante. Yo quiero escuchar al doctor Juan Carlos Barrientos, un experto en temas constitucionales. Gracias por atendernos en el programa. Doctor, ¿cómo está usted y cómo interpreta estos recursos? Son 3 los que se han presentado hoy, 1 ante el Ministerio Público y 2 ante el Poder Judicial, ambas juntas directivas del Legislativo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un gusto saludarlo a usted y a todo su inmenso auditorio. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que lo que se presentó al Ministerio Público no es un recurso, sino que son denuncias. ¿Por qué razón? Porque la acción penal pública la tiene únicamente el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Es decir, solamente ellos pueden iniciar procesos y requerimientos fiscales ante los tribunales de justicia. Entonces el procedimiento es que usted presenta la denuncia, ahí se la asignan a un fiscal y este fiscal procede a citar a las partes y a realizar todas las investigaciones que sean necesarias a fin de determinar si efectivamente se ha cometido algún delito tal como reza la denuncia que se presenta. Si ellos comprueban que ha habido comisión de delito, entonces proceden a informárselo así al director de fiscales y al fiscal general de la República, porque los fiscales actúan por delegación y se procede a interponer el respectivo requerimiento fiscal ante el órgano jurisdiccional competente. Como aquí se trata de diputados del Congreso Nacional,
se les tiene que juzgar con un procedimiento especial en caso de que hubiera de juzgárseles, donde la Corte Suprema tiene que nombrar un juez natural y una Corte de Apelaciones para sustanciar el caso. Así que vamos para largo con esta denuncia criminal. Lo otro que yo estoy sorprendido es que vi de que un señor se presentó a la Sala de lo Constitucional a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Sí. Y me sorprende porque en el escrito dice constitucionalidad con suspensión del acto reclamado. Correcto. Que esta es la facción de don Luis Redondo. Sí, pero me da mucha pena el profesional del derecho que hizo ese escrito, porque la suspensión de los actos reclamados solamente se da en los recursos de amparo. Y eso lo sabe hasta un estudiante de mi clase de Derecho Constitucional. Entonces, no hay un recurso de inconstitucionalidad, abogado. No, en un recurso de inconstitucionalidad jamás. Entonces usted visualiza, la suspensión del acto. Usted vaticina que no va a pegar este recurso. No, está mal planteado. Ni tan siquiera lo van a admitir, Ramón, porque ese es un desaguisado tremendo, donde están confundiendo una cosa con la otra. Correcto. Ahora, yo quiero explicarle rápidamente para que comprenda todo el amable auditorio que lo vea usted en este gustado programa, que los recursos de inconstitucionalidad únicamente se presentan contra la ley, Ramón. Es decir, usted acusa a la ley de inconstitucional por motivos de forma cuando la ley no siguió el procedimiento para discutirse en el Congreso. Por ejemplo, que en vez de aprobarla y discutirla en 3 debates, lo hagan en 1 sin que ningún diputado haya pedido la dispensa de los debates. De que en lugar de publicarla en la Gaceta, la manden a publicar a Diario La Tribuna, por poner un ejemplo. O que en vez de que el presidente la sancione, digamos, el ministro de Gobernación. Todos esos defectos de forma crean inconstitucionalidad, pero de la ley. Luego hay inconstitucionalidades por razones de contenido, y es cuando la ley se opone a la Constitución. Por ejemplo, que aprobaron una ley que dijera de que el periodo legal para detener a una persona es de 72 horas. Eso sería inconstitucional porque la Constitución dice que el periodo de detención es de 24 hasta 48 horas en casos de investigación muy especial. Así que aquí no cabe un recurso de inconstitucionalidad adicional. Ok, permítame, abogado, manténgase ahí, por favor, porque tengo vía teléfono a la jueza del Poder Judicial, Carla Romero, abogada Carla Romero. Usted la va a recordar, amigo televidente, porque ayer juramentó a la presidenta de los hondureños, Xiomara Castro Sarmiento. Es un gusto tenerle en el programa Día Político, abogada. Todo esto que pasó ayer, usted lo ha enmarcado en el derecho, en la ley, en base a la Constitución de la República. Cuéntenos un poco, por favor, esta experiencia. Buenas tardes, abogada. Muy buenas tardes a usted, muchas gracias por la llamada, muy buenas tardes a su auditorio. Y pues, ¿qué le puedo decir? En base al artículo 244 de la Constitución de la República, el mismo expresa que se debe rendir la promesa de ley constitucional de presidente electo, en este caso de la ciudadana presidente electo, ante el titular del Congreso Nacional. Pero a falta de este, tendría que ser antes el titular del otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Pero a falta de este también, puede ser ante un juez de letras o un juez de paz, al igual que los señores designados puedan prestar la respectiva promesa constitucional para entrar en posesión de su cargo. Abogada, usted no tuvo ningún problema. Le pregunto esto porque ustedes son los expertos. Cuando este artículo constitucional habla de que ausencia del presidente del Congreso o ausencia del presidente de la Corte, entonces sería un juez de letras o un juez de paz. Usted es juez de sentencia. ¿Siempre le faculta a usted la Constitución para haber hecho esta acción ayer, abogada?
Fíjese que afortunadamente varios juristas Por favor, sí. se pronunciaron al respecto, entre ellos el abogado Raúl Pineda, quien muy acertadamente estableció una relación sobre quien puede lo mucho, puede lo menos, quien puede lo menos, puede lo mucho, al revés, y hizo una analogía en el buen sentido de la aplicación del derecho, ¿verdad? Sin embargo, también es necesario que se sepa que para cuando la Constitución se hizo, que fue en 1982, solo existían las designaciones de juez de paz y juez de letra, tal como la LOAT lo comprende. El artículo 303 constitucional establece que es facultad del Poder Judicial establecer cuántos juzgados son necesarios y establece la competencia y la jurisdicción de los mismos. Perfecto. Es así que a través del tiempo, en el año 2002, se creó con el nuevo sistema acusatorio la creación de la introducción de los tribunales de sentencia, que son lo que corresponde a la tercera etapa o fase del juicio oral y público de todo el procedimiento procesal penal. Ok, abogada. Sin embargo, tenemos la misma categoría que nuestros compañeros de jueces de letra. Ahora, abogada, para usted ayer en este estrado principal, en el traspaso de mando presidencial, en la juramentación que usted hizo, ¿en ese momento no existía la figura de presidente del Congreso Nacional? Pues, dadas las circunstancias de noticia pública, de hecho notorio, que el hecho notorio es lo que públicamente todos los ciudadanos tienen conocimiento a través de los medios de comunicación, como es el caso, hay una circunstancia particular acerca de la posibilidad de la existencia de dos, juntas directivas del Congreso Nacional, en la cual cada una de ellas pretende establecer que se preside por una persona en particular, una por un lado y otra por el otro lado. En consecuencia, siendo ese hecho notorio, pues y no teniendo hasta el momento un pronunciamiento definitivo, no hay la posibilidad de decir que existe un presidente del Congreso Nacional. Abogada, ¿a usted ahí en el momento de la juramentación alguien le dijo que lo llamara presidente a don Luis Redondo como del Congreso Nacional? Efectivamente, no alguien en particular, eran varias personas. Eran varias personas. Que sostenían ese tipo de delitos desde atrás. Pero usted citó un artículo, ¿verdad? El mismo artículo 244, el que establece que a falta del titular del legislativo y del titular del otro poder, que es el Poder Judicial, o sea, mi jefe, se puede operar y tomar esta promesa constitucional a través de un juez de letra o un juez de paz. Abogada, de las personas que se conocen en el ámbito político, que estaban en primera fila ahí, ¿quiénes de ellos le dijeron que llamara presidente a don Luis Redondo? Pues si usted recuerda, ahí mira la toma y yo estoy de espalda. Entonces yo me dirijo justamente hacia donde escucho que se está produciendo toda la situación, ¿verdad? Pero no logro determinar tan rápidamente a alguien en particular, solo sé que son varias voces. Perfecto. Abogada, la felicito por esta acción de ayer, por el hecho mismo de que usted prestó ese juramento, ¿verdad? Porque son muy pocos en la historia de la democracia del país, en esta era democrática. Creo que, si no me equivoco, y tal vez me ayuda usted o el abogado Barrientos, es la primera vez que una juez o un juez toma juramento de un presidente. Desde el conocimiento de la Constitución del restablecimiento del sistema democrático, en 1982 de la fecha, es la primera vez. Es la primera vez, correcto. Es la primera vez, y así lo indica la historia. Por eso le felicito. Gracias, abogada Carla Romero, muy amable. A usted, muy amable, muy buenas noches. Gracias, abogada. Un minuto, abogado Barrientos, para irme a la pausa y luego regresar a platicar con usted siempre sobre estos temas.
Abogado Barrientos, su reacción de esto, por favor. No, mire, yo coincido con la señora Romero. Efectivamente, cuando en 1981 se redactó la actual Constitución, no existían los jueces de sentencia, ni tampoco los jueces de ejecución, y por eso la Constitución solo habla de jueces de letras y de jueces de paz. Sin embargo, los jueces de ejecución, jueces de sentencia, como ella bien lo citó, según el artículo 313 de la Constitución, tienen la misma categoría y por lo tanto ella perfectamente podía actuar. Y lo otro es que quedó evidenciado de que ahí no estaba presente nadie con el título de presidente del Congreso y aparentemente tampoco asistió el señor Rolando Argueta Pérez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al tenor del artículo 244 está bien hecha la juramentación por parte de la juez. Yo celebro que esto haya sido así, porque de lo contrario hubiera sido inconstitucional la toma de la promesa de ley, no la protesta, como incorrectamente dijo ayer el maestro de ceremonias, es una juramentación y tomar la promesa de ley, promesa constitucional, y se evitó, ¿verdad?, que se pudiera producir esto porque hubieran tenido que volverla otra vez a tomarle la promesa constitucional por la persona adecuada. Voy a la primera pausa y sigo platicando con usted, abogado Juan Carlos Barrientos. Ya regresamos. Abogado Juan Carlos Barrientos, vámonos un poquito más a analizar el tema de lo que está pasando en el Poder Legislativo. ¿Usted cree que al final será la Corte Suprema quien decida realmente qué es lo que va a pasar, el futuro que va a tomar? ¿O realmente cree usted necesario que las partes se dialoguen y buscar una tercería? Mire, yo creo que definitivamente las partes tienen que tratar de agotar el diálogo, porque yo siento que más que un problema jurídico constitucional, este es un problema de carácter político. Y los problemas políticos se resuelven políticamente, pero dentro de un contexto de negociación política, las partes en conflicto tienen que ceder. Pero si usted se enmarca dentro del esquema de que usted no va a ceder, que usted no va a renunciar o que usted no va a tomar tal o cual actitud, definitivamente usted está cerrado al diálogo, y eso lamentablemente obliga a que sean los órganos jurisdiccionales, y en este caso la Sala de lo Constitucional, la que venga a dirimir el conflicto. Fíjese que yo quiero aprovechar la oportunidad, Ramón, para mencionar que por eso es que en Honduras es urgente que se apruebe el Tribunal Constitucional, así como existe en casi todos los países de Europa y aquí en la región, en Guatemala. Fíjese que la Constitución de la República no establece quién puede dirimir un conflicto como este. Hay un capítulo en la Ley de Justicia Constitucional para resolver conflictos entre poderes del Estado o entre poderes del Estado y el órgano electoral, por ejemplo. Pero conflictos como este que estamos viviendo en el seno del Congreso Nacional, no hay mecanismos regulatorios dentro de la Constitución para resolverlos. Por esa razón es que las partes recurren en amparo para tratar de determinar a quién le asiste el derecho constitucional en caso de la violación de este derecho. Pero el gran problema, Ramón, es que muchas veces hemos visto en el pasado de que en vez de ser jurídica la actuación de la Sala de lo Constitucional, a veces los fallos son políticos, principalmente en materia político-electoral. Si no, recuerde usted cómo revivieron partidos que la ley ordenaba que quedaran suprimidos en cuanto a su personalidad, como el FAPER, por ejemplo, y resucitaron a estos partidos a pesar de que la ley indicaba que había que eliminarlos dentro del contexto de los partidos inscritos legalmente en Honduras. Entonces, si no se sientan a dialogar, este tema definitivamente va a tener que resolverlo la Sala de lo Constitucional. Imagínese, porque no hay otra instancia que ahora lo pueda resolver. Permítame, la Junta Directiva que preside don Luis Redondo presentó un recurso de inconstitucionalidad
con suspensión del acto reclamado en contra de Jorge Calix y de acuerdo a los hechos que recurre este recurso, el día 21 de enero del año 2022, reunidos los diputados y presidente la sesión del Ministerio de Gobernación y presente, dice el secretario de Gobernación, Leonel Ayala, tras comprobación del quórum, abrió la sesión para la elección de la Junta Directiva Provisional y pidió la palabra a Beatriz Valle y presentando la moción como presidente al diputado Jorge Calix, y ahí lo que ya se conoce. Seguidamente el diputado Racel Tomé pidió la palabra para presentar otra moción, la cual no se le concedió. Ahí se sustenta este recurso. Abogado Mario Castro, gracias por atender también la invitación en Día Político. ¿Cómo interpreta todos estos recursos que se han conocido hoy, tanto la denuncia ante el Ministerio Público como los recursos presentados ante el Poder Judicial? ¿Qué futuro le ve a esto usted, abogado, jurídicamente hablando? Gracias, buenas tardes. Gracias, Lick, Ramón y todos ahí en cabina. Mire, yo soy de los que pienso de que este es un asunto de un poder del Estado que está problemada internamente. A mí, en apego a lo que ya establece el artículo 3 de la Ley de Justicia Constitucional, no vemos nosotros un parangón que sea la Sala de lo Constitucional la que vaya a dirimir este asunto. Este asunto es interno de un poder del Estado donde debían de tener sensatez, debían de tener sabiduría los políticos, madurez, para que se sienten y arreglen este problema que se ha suscitado ahí en lo interno del Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre. Yo creo que la Sala de lo Constitucional no tiene la competencia alguna para conocer de estos asuntos, porque son asuntos de un poder que no lo prevé. Es inédito esto, lo que ha sucedido el día de hoy, y por lo tanto la sala debía declararse incompetente y devolvérselo a los recurrentes para que sean el propio Partido Libre, El Salvador de Honduras, que se sienten y empiecen a dirimir este asunto. Y en relación, mire, a la denuncia del Ministerio Público, pues yo la veo sin fundamento, porque en todo caso quien presentaría un requerimiento fiscal, que veo yo las cámaras, es contra Leonel Ayala. ¿Por qué? Porque él levantó y juramentó y dio un acta donde dijo que quedó juramentado, pero si nosotros nos vamos a los medios de prueba, podemos ver que la única que se quedó cuando él está juramentando es Beatriz Valle. Entonces, si él narró que fue juramentada la Junta Directiva de Cali, está cayendo en delito de falsificación de documentos en la modalidad de falsa narración. Había que analizar bien y ver si los medios de prueba se concatenan para presentar alguna denuncia en ese sentido de falsificación de documentos. Pero yo creo que aquí, Ramón, es que los políticos no han aprendido la lección, que hay cosas que son netamente políticas y no jurídicas. Hay que sentarse con sabiduría y dialogar para el bien del país. Eso es lo que quiere el país, no políticos tercos de un lado, tercos del otro, y no tienen la sensatez para resolver los problemas para el beneficio del país. Perfecto. Gracias, abogado Mario Castro, muy amable por su punto de vista jurídico sobre este tema. Voy a la pausa. Acaba de concluir una conferencia de prensa donde prácticamente se ha confirmado que el contraalmirante José Jorge Fortín Aguilar se mantiene en su cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el general José Ramón Macoto Vázquez como su jefe del Estado Mayor Conjunto ha sido ya ratificado y confirmado esta tarde, hace un par de minutos. El periodista Aldo Romero en Hoy Mismo, edición estelar, dará más detalles a estas noticias. Que pase usted una feliz noche.